Baja el futuro del Nasdaq 100 un 0,03%, el del S&P 500 un 0,08% y el del Dow Jones desciende su futuro un 0,12%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, rebota de forma muy moderada. Está por debajo de su promedio a largo plazo, alrededor de los 20 puntos, ahora mismo en 20,55. Los futuros en Europa vienen en rojo, las caídas son más abultadas. El DAX, por ejemplo, cae un 0,74% y el Eurostoxx 50 baja en tiempo real un 0,67%. Y en las plazas asiáticas, ¿cómo están cada uno de los índices? ¿Cuánto están cayendo, Eva? Bueno, pues vemos precisamente cómo a esta hora el gran protagonismo se gira en ese nivel de los 60.000 puntos que ha perdido el índice Nikkei en Tokio, un 52%. A la baja, 59.629 puntos, mientras vemos como el Kospi surcoreano cae hasta ahora un 2%, agudiza la caída, 7.120 enteros. Australia también recorta 1,40%, 8.485 en la SX 200, y también India, que retrocede de forma más moderada, 0,30%, 23.548. En cuanto a las plazas chinas, peor comportamiento el de Hong Kong, el Hansen pierde 0,48%, 25.673 puntos, y en Shanghái cediendo un 0,23% en los 4.160 puntos. Bitcoin ligeramente a la baja, $77.132, y Ethereum también con recortes, aunque movimientos muy suaves, $2.122. Con esta fotografía vamos directamente al contenido. Bueno, arrancamos en China, donde el Banco Popular del país ha mantenido su tipo de interés de referencia en el 3%. Ha cumplido el guión. Pues sí, efectivamente, tal y como se esperaba, y por 13º mes consecutivo. La última rebaja de esos tipos referenciales tuvieron lugar en mayo del año pasado, cuando precisamente introducía recorte de 10 puntos básicos y dejaba la LPR un año del 3,1 al 3%, y la de 5 años pasaba del 3,6 al 3,5%. Es cierto que en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que actuase, pero ese crecimiento trimestral por encima del 5% y el repunte de la inflación por el impacto de la guerra en Irán finalmente ha hecho que la institución se haya decantado por la continuidad, aunque los analistas siguen contemplando un recorte de aquí a finales de año. En plena resaca por la conferencia de desarrolladores de Google, nos acercamos a ver cómo lo están haciendo sus principales gigantes en Asia. Ojo también, tenemos anuncios de Alibaba, viene el sector muy revuelto. Pues sí, efectivamente, y de hecho, si miramos a los títulos protagonistas esta mañana, vemos como el gigante Baidu, que es el que está siendo conocido como el Google de China, que domina más del 50% del mercado de búsquedas en el país, se ha convertido esta mañana en protagonista con caídas del orden del 5% en la bolsa de Hong Kong, justo en esa resaca de Google. 1,46% pierde a esta hora. En cuanto a las compañías con modelos de IA generativa que desafían directamente al Gemini de Google, vemos como Tencent esta mañana también está cayendo en la bolsa asiática. En Hong Kong 0,57%, y la excepción que está llegando esta mañana precisamente con los títulos de Alibaba, que en tiempo real en Hong Kong están subiendo esta mañana. Han llegado a subir casi un 2%. En cuanto a las novedades de Alibaba, justo en la previa de escuchar además esta noche los resultados de Nvidia, hay que decir que ha presentado el chip de IA Zenwu con un triple aumento del rendimiento. Aseguran que ese Zenwu M890 ofrece 3 veces el rendimiento de su predecesor, el 810E, en medio de los desafíos de Nvidia para vender chips avanzados en el gigante asiático. El chip cuenta con 144 GB de memoria de esa tarjeta gráfica GPU y un ancho de banda entre chips de 800 GB. Alibaba ya ha dicho que ha enviado 560.000 unidades de ese Zenwu a más de 400 clientes en 20 industrias. Y mirando a esa industria de semiconductores, hoy, por cierto, muy buen comportamiento también en SMIC, el gigante de Hong Kong, que se dispara un 10%. Bueno, atentos también a Samsung, lo adelantábamos, el gigante de semiconductores cae en bolsa, mientras que sus trabajadores se preparan para la huelga que amenaza a la economía surcoreana y también al suministro de semiconductores global. Pues sí, ya hasta ahora los títulos de Samsung retroceden, aunque algo menos del 3% que han llegado a perder. 1,63% pierde en la antesala de que más de 47.000 trabajadores de Samsung Electronics estén llamados
llamados a la huelga de esos 18 días convocada desde este jueves 21 de abril tras el fracaso de las negociaciones salariales entre la empresa y sindicato, que además reclaman condiciones similares a las de su rival SK Hynix. La compañía ha solicitado más tiempo para negociar tras rechazar las demandas de los trabajadores por considerarlas excesivas, y las demandas se centran en ese sistema de bonificaciones por desempeño de Samsung. Piden que se eleven al 15% de las ganancias operativas de Samsung, la eliminación de los límites máximos de esos pagos de bonificaciones y una estructura formalizada, entre otras medidas. El Gobierno ha tratado de mediar para evitar la huelga sin éxito. Llegó a plantearse un arbitraje de emergencia para suspender la protesta durante 30 días, porque no hablamos de nada baladí. Es el principal contratador del país, de Corea del Sur, y es el mayor fabricante mundial de chips de memoria, con lo cual podría introducir interrupciones en la producción que podrían afectar al suministro global. Su rival, SK Hynix, avanza tenuamente un 0,11%. Bueno, 2-3 cositas más muy rapiditos. Uno, Pekín, ahí está la mirada puesta porque a esta hora recibe Xi Jinping al presidente ruso Vladimir Putin. Pues sí, se sientan a la mesa tras haber sido recibido con honores a su llegada apenas varios días después de que Donald Trump, el presidente estadounidense, visitase Pekín, y por lo tanto convirtiendo en el escenario principal del mundo a lo que es la mesa en la que recibe Xi Jinping a los líderes del mundo. Ahora la intención de Vladimir Putin es conseguir grandes contratos en la parte energética con ese gasoducto proyectado que quiere unir a Rusia y también a ese mercado chino, proyectado de 2.600 kilómetros de longitud, que transportaría 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde los yacimientos rusos de Yamal hasta China, pasando por Mongolia, Moscú y Pekín, que ya han firmado un memorándum jurídicamente vinculante para impulsar la construcción. Y ahora, precisamente, escuchando las palabras de lo que está siendo el líder chino, hablando precisamente de la amistad entre ambos países y la necesidad de ir más allá. Bueno, otro protagonista, el presidente de Taiwán, William Lai, ha comparecido con motivo del segundo aniversario de su mandato y ha defendido la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Una isla que reclama como territorio propio Pekín, y unas declaraciones que llegan en medio del aumento de las tensiones con China y de la incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos a la isla tras las últimas declaraciones de Donald Trump ante Xi Jinping en su reciente visita al gigante asiático. William Lai ha dicho que las ventas de armas de Estados Unidos a la isla son necesarias para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho taiwanés, después de que Donald Trump lo pusiera en duda. Vamos a escucharle. Las amenazas a las que se enfrenta Taiwán son cada vez más graves. El refuerzo de nuestras capacidades de defensa, así como las adquisiciones militares de Estados Unidos, no solo son necesarias para garantizar la seguridad de Taiwán, sino también para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho. Y todo esto bajo otro asunto, y es que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, concluye en la jornada de hoy su visita de 2 días a Corea del Sur, donde han acordado cooperar en materia de seguridad energética. Bueno, y terminamos con un apunte importante, porque, ojo, Taiwán ha superado a Canadá y se ha convertido en el 6º mercado bursátil más grande del mundo. Pues sí, son los datos de HSBC, que siguen la clasificación global de capitalización bursátil, y una fotografía en cuanto al orden, la jerarquía mundial de las bolsas, que se ve marcada por el impacto y el peso de la inteligencia artificial en sus índices. En 2004 la bolsa de Taiwán ocupaba el puesto número 12 a nivel mundial, con un valor aproximado de 500.000 millones de dólares. Corea del Sur se situaba en el puesto 13 con 400.000 millones de dólares, y actualmente ambos mercados están valorados en 4,7 billones y 4,4 billones de dólares, ambos respectivamente. Los 5 primeros son Estados Unidos, China, Japón, Hong Kong e India. Bueno, miramos al mercado americano. Son las 7:25. Hoy tendremos lectura preliminar del PMI compuesto de mayo, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia y evolución de viviendas iniciadas y licencias de construcción de abril. Pero lo más importante está en Nvidia. Va a publicar cuentas. Además tendremos Loves y Target, y tenemos comparecencia de Michael Barr, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer caídas. El
El Nasdaq bajó un 0,84%, el S&P 500 un 0,67% y el Dow Jones recortó un 0,65%. El aumento en el rendimiento de los bonos, de la tensión en Irán, las posibles subidas de tipos que pueden llevar los bancos centrales por la inflación generada por el conflicto y la presión sobre el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial hacen descender a los índices. El Standard & Poor's lleva 3 sesiones seguidas de caídas, su peor racha desde marzo. Donald Trump volvió a amenazar con atacar a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz, aunque esto no se tradujo en un aumento del precio del crudo. Bueno, el mercado espera ansioso las cuentas de Nvidia. Publica hoy al cierre. Se esperan unos ingresos que ronden los 80.000 millones de dólares. Sería un 79% más interanual. En cuanto al beneficio, el mercado augura que los beneficios sobrepasen los 50.000 millones de dólares. También se espera que su beneficio por acción se sitúa en el entorno del 1,74-1,78 dólares, cuando el mismo ejercicio del año anterior se situó en 86 centavos. En el foco también estará si es capaz de conseguir los 6 billones de dólares de capitalización, después de registrar una subida en bolsa del 11% en mayo. Bueno, Google también marca el ritmo con los avances que ha mostrado en su conferencia I/O 2026. Entre los que se ha presentado se encuentra el rediseño de su cuadro de búsqueda, al que se ha añadido agentes de inteligencia artificial. Google busca que las búsquedas sean más largas y complejas y que ayuden a la gente en aspectos como temas de salud o hacer reservas. Es su mayor transformación en 25 años. Además, ha presentado nuevos productos como Docs Live, que permite que los usuarios redacten documentos a través de conversaciones en tiempo real, o Ask YouTube, una herramienta de IA que permite a las personas interactuar con los vídeos también en tiempo real. También han mostrado en la conferencia un nuevo diseño para Gemini, del cual Pichai, el CEO de la compañía, ha asegurado que cuenta con 900 millones de usuarios mensuales, más del doble que el año pasado. Así analizaba la importancia de la inteligencia artificial el director ejecutivo de la compañía. Han pasado 10 años desde que reorientamos la empresa para dar prioridad a la IA. Sabíamos lo trascendental que sería la IA para impulsar nuestra misión y mejorar la vida de las personas a gran escala. Por eso estamos adoptando un enfoque integral y diferenciado para innovación e inteligencia artificial, desde nuestros chips personalizados y la Fundación SECU hasta nuestra investigación y nuestros modelos de primer nivel, pasando por nuestros productos y plataformas que llegan a miles de millones de personas. Este enfoque nos permite innovar más rápido y está dinamizando todos los ámbitos de la empresa. Bueno, la sesión de ayer Home Depot subió un 0,88% después de anunciar unos ingresos de 41.700 millones. El beneficio por acción fue de 3,43 dólares, ligeramente por encima de lo previsto. Además, Meta cayó un 1,41% después de anunciar que cerca de 7.000 empleados serán reubicados en puestos relacionados con la IA y 8.000 serán despedidos, el 10% de su plantilla. Vamos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ayer vimos cómo la incertidumbre en torno a la guerra en Irán pues vuelve a maniatar a los inversores, que siguen muy de cerca la evolución de los bonos a más largo plazo, a 10, pero especialmente a 30 años. El IBEX 35 cedió al cierre un 0,48% y las acciones de Naturgy marcaron récord. Hazme ahí un pequeño perfilado. Hoy el selectivo va a partir desde los 17.670 puntos. Más que en la renta variable, y ahora las preocupaciones de los inversores están, como decías, en el mercado secundario de la deuda. El bono alemán roza el 3,20% de rentabilidad y el bono español se sitúa por encima del 3,60%. Ayer vimos caídas importantes en dos valores: Solaria, que corregía más de un 6% tras la subida anterior, tras la publicación de sus resultados, y ACS, que hasta ayer era el valor que más subía en el año. Hizo una ampliación de capital para impulsar su negocio de centros de datos, y la rebaja a la que se produjo esa operación provocó una corrección del 5,6% en el mercado. Naturgy subió un 1,3%, también más de un punto porcentual. Otras compañías de perfil defensivo como Redeia, que ganó un 1,10%, o Iberdrola, que recuperó un 0,75%. También avances para Telefónica del 1,7% y para Celnex de un 1,5 punto porcentual.
En el resto de Europa, el DAX subió un 0,4, Londres consolidaba niveles y terminaban en negativo como el IBEX, el MIB del italiano que perdió un 0,65 y el CAC 40 de París que cedió un ligerísimo 0,07. Para hoy, ¿estás pendiente de qué? Vamos a conocer la tasa de inflación general de abril en la eurozona y en el Reino Unido. Se espera un repunte de los precios hasta el 3% en la zona monetaria europea por la crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz. También conoceremos en Alemania y Reino Unido el índice de precios de producción de abril. Vamos a mirar a varios valores. Por ejemplo, tenemos resultados de Euronext que ha anunciado ganancias superiores a las esperadas en el primer trimestre gracias al aumento de la actividad bursátil y la adquisición de la bolsa de Atenas. Miraremos a las automovilísticas. Las ventas de vehículos eléctricos se disparan en Europa ya que la guerra en Irán está provocando una fuerte subida de los precios del combustible. Y a nivel doméstico seguiremos pendientes de Indra. Parece que el presidente no ejecutivo Ángel Simón prepara una sustitución exprés de los mozos como consejero delegado. El consejo se va a celebrar el próximo martes con la previsión de que ya se proponga un sustituto del actual CEO y se concedan poderes ejecutivos que ahora no tiene al presidente Ángel Simón. Y miraremos a Telefónica que ha colocado una emisión de bonos por 750 millones. Y justo